proceso de comunicación en la enseñanza. Sin duda, la característica más importante de un buen profesor es su capacidad comunicativa. Es tan importante que para lograr mejorar la calidad de la educación, en cualquier nivel que fuere, es preciso que la comunicación que el docente establece con sus estudiantes sea eficaz. Por lo tanto, es también necesario considerar que la comunicación es el vehículo esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero para poder concretar una buena comunicación, debemos tener en mente el correcto funcionamiento de tres aspectos principales: la voz, la personalidad y el lenguaje que utiliza quien comunica. Para profundizar mejor sobre el tema, los teóricos del Barrio y Borragán nos brindan en sus trabajos diferentes condiciones que precisa cualquier comunicación y lo sintetizamos en tres grandes pilares. El primero es en cuanto a la voz y las palabras. La claridad. Las palabras tienen que ser claras y esto podemos lograrlo aprendiendo a modular mejor y practicando. El volumen adecuado al contexto. Debemos conseguir mucha resonancia para que las palabras tengan mayor consistencia. Hablar en espacios pequeños, por ejemplo, hace sentir de forma más clara la resonancia. Después tenemos el ritmo adecuado. Tenemos que saber adecuar la velocidad a la comprensión del que nos escucha. ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo podemos darnos cuenta de si nos está comprendiendo? Bueno, por ejemplo, por la forma en que nos miran. Es decir, que lo mejor es cambiar las velocidades para dar mayor vida a lo que se dice. También está ayudarnos con el cuerpo. La expresión corporal, el gesto, crea las pausas cuando hablamos y transmite intenciones. Esto se debe a que hablar es una acción de todo el cuerpo y por este motivo resulta necesario conocer el lenguaje gestual para expresar con mayor profundidad y seguridad. Por último, debemos saber jugar con la voz. Cuando hablamos debemos manifestar nuestras intenciones subiendo y bajando los tonos, jugando con la duración de las vocales y con las pausas, es decir, para dar vida y dotar de intenciones al mensaje. El segundo pilar es en cuanto a la personalidad. Generalmente consideramos que solo debemos ser empáticos, sociables, sonrientes, pero en realidad hay mucho más. El autoestima. Para comunicar es fundamental tener una positiva valoración de uno mismo, porque esto va a influenciar en nuestra seguridad, así como en el rendimiento de lo que nos propongamos. La empatía va a ser necesaria porque nos va a ayudar a atender y a hacer ver que entendemos la situación del otro. Y acá, ojo, porque esto no significa que debemos identificarnos necesariamente con ese pensamiento que tiene la otra persona, pero sí intentar ponernos en su lugar nos va a ayudar a ser un poco más empáticos. Algunas herramientas que podemos utilizar son el contacto visual y la escucha activa. La sintonía. ¿Cuántas veces les ha hablado a alguien y dejaron de escuchar porque no les interesaba el tema? Es una confesión que muchas veces todos y todas queremos hacer, solo escuchamos con atención aquello que nos interesa. Por este motivo debemos saber reaccionar ante las señales de atención o de distracción del público, es decir, tenemos que estar atentos. La autenticidad. Solo cuando creemos en lo que estamos comunicando podemos transmitir convicción e influir en los demás. No se trata solo de hablar, sino también de expresar. El autocontrol. Una comunicación eficaz y positiva implica además un adecuado nivel de ejecución. Para esto es conveniente que mantengamos controlados los niveles de ansiedad, confiando en que comunicar es siempre un privilegio. Por último, la asertividad. Ser asertivo es sentirse mejor con uno mismo y demostrar que se está vivo, aportando nuestros sentimientos, opiniones y demás cuestiones que harán el mensaje de forma más interesante y clara. El último pilar es en cuanto al mensaje, y para este necesitamos tener en cuenta la preparación. La clave del éxito se asienta en la preparación pausada, y acá obviamente es aconsejable no improvisar, muchas veces puede salir mal. Además, no quita la seguridad de saber todo lo que queremos comunicar. La corrección. Utilizar un lenguaje adecuado al público, que sea claro, sencillo, pero siempre correcto. El orden. Mantener el esquema clásico de inicio, desarrollo y desenlace es lo que los demás esperan y además es lo más eficaz. La claridad de las ideas. Marcar adecuadamente los tiempos hace que cada momento del discurso tenga su propia dinámica y es preciso respetarla. Finalmente, la novedad, ser creativo, original, sobre todo al principio para ganar la atención, para motivar y cautivar a nuestro público. Hasta acá hice mención de 3 pilares básicos que debemos de tener en cuenta para comunicar.
Pero ahora vamos a profundizar un poco más contemplando el aula. Caramarco sostiene que lo interesante es que tanto el docente como el estudiante tengan presente que el objetivo común que debe lograrse es el aprendizaje del estudiante. Básicamente, el profesor no debe centrarse, y acá escuchen bien, no debe centrarse exclusivamente en transmitir de forma eficaz su materia, sino en que el estudiante aprenda y que ese aprendizaje tenga un carácter significativo. Pero para poder lograrlo, el docente debe convertirse en su guía, apoyo durante todo el aprendizaje y la enseñanza, llegando a ser un comunicador eficaz del conocimiento de las actitudes y valores necesarios para que el estudiante logre ser un ciudadano libre, responsable, democrático y demás. Para lograr todo lo mencionado, se debe cuidar especialmente 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos es la voz. Es tan importante modificar la voz para lograr comunicar al estudiante de forma que le atraiga, le motive, como evitar un mal uso que puede tener consecuencias perjudiciales en el futuro. Además, resulta necesario saber que es una herramienta que nos ayuda a materializar la comunicación oral, y en el caso de las y los docentes, es su herramienta de trabajo. Es por este motivo que debemos cuidarla, porque un mal funcionamiento puede suponer cualquier acto de habla signifique dolor, menor calidad en la docencia, mayor desgaste personal y desmotivación. El segundo es el control visual. El contacto visual con cada estudiante debe establecerse a lo largo de todo discurso, porque la buena orientación de la mirada permite la captación inicial de la atención de las y los estudiantes, además de ayudar a mantenerla. Y por último tenemos el control corporal. El movimiento del cuerpo del profesor transmite tantos mensajes como la propia voz. Su expresividad sea congruente con el discurso. ¿Saben cuáles son los beneficios de todo lo expresado hasta acá? Que si un docente logra establecer con sus estudiantes una verdadera comunicación educativa, esta se va a basar en la confianza mutua y no en las relaciones de dominio. Además, le enseñará a poder comunicarse tanto en situaciones formales como en situaciones informales, ayudándolo a que exprese mejor sus ideas. Si logramos que nuestros estudiantes sean buenos comunicadores, estaríamos aportando a ese desarrollo personal de forma positiva, brindándoles técnicas eficaces y cooperativas para el trabajo en grupo o en las relaciones personales. Ahora bien, ¿cómo ser un orador eficaz? La oratoria puede definirse como un arte en el que hay que hacerse creer. Esto es, hacer vivir al que escucha lo que el comunicador siente, piensa y sus intenciones. Es mantener viva la atención y el interés por lo comunicado, transmitir con todo el cuerpo, la voz, la expresión, la postura. Todo esto obliga al orador eficaz a cumplir con una serie de requisitos que mencionamos en el transcurso del audio. Tener claro lo que se quiere transmitir, conocerse, aceptarse y saber sacar lo mejor de uno mismo. Adivinar lo que el otro siente, quiere o piensa. Poseer no un lenguaje, sino muchos, y saber jugar sobre un escenario con los otros. Para finalizar, en el acto comunicativo, como pudieron escuchar, coexisten varios aspectos fundamentales que debemos tener en consideración, como conocer la situación de cada persona, su capacidad comunicativa, el impacto que causa en el que escucha, el miedo escénico que sienta ante el hecho de hablar en público, si su voz corre riesgo o si la utiliza de forma correcta, así como el nivel de estrés con el que vive. Esos aspectos son necesarios tenerlos en cuenta para enseñar a nuestros estudiantes, a otras personas o a nosotros mismos a comunicar.